Bien, vamos a comenzar. Primero que nada, muy buenas tardes para todos los compañeros que están presentes el día de hoy. También poder agradecer la buena disposición del doctor Mació por ayudarnos a organizar esta jornada y por estar presente en la misma y su disposición a poder exponer sobre este tema. Agradecer a su vez primordialmente al secretario de Académicos Álvaro Daluz, quien llevó a cabo toda la gran parte de la organización de la jornada. Agradecer también a la secretaria Alejandra Antúnez, quien se encargó de la parte de los certificados, y también agradecer la presencia de ustedes en esta tarde. A continuación va a proceder el doctor con la exposición de su tema. Muchas gracias y disfruten de la jornada. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecerle al CED la invitación, felicitarlos por la buena organización que en todo momento se dio en esta jornada. Me parece correcto que se hagan y que se hagan más seguido. Sería bueno en todas las materias, porque el fin último que tenemos en la facultad es la enseñanza. Y yo creo que a los estudiantes, y sobre todo en esta época de pandemia, les hace bien escuchar hablar sobre derecho, sea la rama que sea, y siempre es interesante escuchar a los docentes y siempre enseña. De toda charla siempre se enseña. Entonces, es de rigor comenzar la jornada agradeciendo la invitación, diciendo que siempre estamos a las órdenes, pudiendo para colaborar, y felicitándolo por la buena organización que se vio del primer día, desde que me contactaron que se vio una buena organización. El tema que elegí para disertar hoy es sobre la incapacidad y sobre la inhabilitación, que son dos institutos importantes que son relevantes para la vida profesional de cualquier abogado, incluso de los escribanos cuando tienen que autorizar escrituras, y es importante saber diferenciar un estado de otro. Pero me parece importante comenzar la disertación hablando sobre el concepto de capacidad, es decir, ¿qué es la capacidad? Y la capacidad es sinónimo de aptitud o de idoneidad. Es la aptitud legal de la persona para ser titular de derechos y obligaciones, para actuar por sí en la vida jurídica. Es la idoneidad de toda persona para ser sujeto de derecho y hacerlos valer por sí mismo. Eso es la capacidad. Nosotros los que estamos presentes en esta reunión somos capaces plenos. ¿Por qué? Porque podemos ejercer por nosotros los derechos y las obligaciones. Ahora, el tema que nos convoca es la incapacidad, en primer lugar. ¿Quiénes son los incapaces en nuestro derecho? Bueno, ahí tenemos que hablar, en primer lugar, de los incapaces absolutos, que son aquellas personas que todos los actos jurídicos que celebren van a traer como consecuencia la nulidad absoluta. Son el elenco que menciona el artículo 1279 del Código Civil. Los dementes, los sordomudos que no pueden darse a entender por la lengua de señas, y los menores impúberes. Todos los actos jurídicos que celebren esas personas va a acarrear como consecuencia la nulidad absoluta de ese acto jurídico. Mientras que los incapaces relativos, que son las mujeres mayores de 13 años y los varones mayores de 14, si celebran un acto jurídico sin estar debidamente representados, van a acarrear la nulidad relativa.
en clase siempre damos los distintos grados de la capacidad y de la incapacidad. Y ahí tenemos que comenzar por quiénes son los incapaces absolutos. Allí ya dijimos que son los dementes, y ahí tenemos que dividir cuando la demencia es natural y cuando la demencia es legal. Cuando la demencia es legal, estamos frente al interdicto, que es aquella persona que fue denunciada por un familiar y judicialmente se lo declaró interdicto. Que la declaración de incapacidad a través de la sentencia de interdicción no crea el estado de incapacidad, sino que solamente lo constata y lo proclama, acreditándolo de una manera fehaciente para el futuro. Es decir, en la incapacidad legal del interdicto no hay ninguna fisura porque no se admite una prueba en contrario, ya que el sujeto es incapaz legalmente. De acuerdo al artículo 1278, pueden contratar todas las personas que no estuviesen declaradas incapaces por la ley. Entonces, el principio general que tenemos en nuestro derecho es el de la capacidad. La incapacidad viene a ser la excepción. Pero si los incapaces son legales, es decir, han pasado por el proceso de incapacidad, ya tenemos una certeza y una constatación judicial de que esa persona está inhabilitada por sí mismo para suscribir cualquier acto jurídico. Ahora, también tenemos los dementes naturales, que son aquellos incapaces que no han pasado por el juzgado, que no se ha dictado una sentencia, pero que de todas maneras sus actos jurídicos, si son celebrados por sí, también van a acarrear como consecuencia la nulidad absoluta, porque también son incapaces igual que los interdictos. Solamente que en ese caso, nuestro Código Civil dispone que el sujeto deberá probar la enfermedad mental a la fecha del negocio jurídico que suscribió. Por esta razón, el artículo 438 del Código dispone que son nulos de derecho los actos y contratos del demandado por incapaz posteriores a la inscripción de la interdicción respectiva, cuando sea provisoria o definitiva. ¿Qué nos dice el inciso primero del 438? Que cuando una persona es interdicta legalmente, va a haber una interdicción provisoria, que es cuando uno presenta la denuncia de incapacidad. El juez va a ordenar su inscripción en el registro. Esto quiere decir que el escribano, antes de autorizar la escritura, que van a suscribir las partes, va a sacar información registral de actos personales, de la sección de interdicciones. Y ahí va a surgir que hay una inscripción, que hay una interdicción. Quiere decir que ese sujeto no está previsto legalmente que pueda suscribir por sí el negocio jurídico de que se trata. Puede ser una interdicción provisoria o puede ser una interdicción definitiva. Depende en el transcurso del proceso por incapacidad que se encuentre. Ahora dice el 438, los anteriores podrán ser anulados cuando la causa de la interdicción existía públicamente en la época en que esos actos o contratos fueron hechos. Es decir, que ahí la prueba ya se complejiza para el profesional actuante, porque solamente pueden ser anulados los actos jurídicos que celebró ese demente, que era natural, no era legal porque no estaba interdicto por la justicia, si existía públicamente en la época que esos actos o contratos fueron hechos. Por el contrario, en caso del insano no haya sido sometido, se requiere probar que al momento de celebrar el negocio ya estaba presente la alteración que lo transforma en inhábil para actuar por sí.
entonces allí se exige más tanto al abogado que vaya a querer impugnar ese negocio jurídico, como al escribano que vaya a controlar la capacidad de los contratantes. El escribano va a tener que tomar en cuenta que si esa persona no está siendo coherente con los comentarios o no está en su sano juicio, por más que no sea interdicta, al ser un demente, su negocio va a ser nulo de la misma manera que si tuviera interdicto. Lo único que cambia es el procedimiento para pedir la nulidad. Cuando tenemos un interdicto legal, tenemos una certeza absoluta y tenemos un expediente judicial y tenemos una inscripción de la interdicción, sea provisoria o sea definitiva. Ahora, cuando no tenemos un interdicto, cuando tenemos un demente, bueno, ahí la prueba se complejiza. Y tenemos que ir a los artículos 438, inciso segundo. ¿Qué pasa con la interdicción parcial o inhabilitación? Que es otro de los temas que vamos a tratar hoy. Es un régimen que está previsto en el Código General del Proceso, en el CGP, en los artículos 442 a 447. Y se trata de una capacidad disminuida que tiene el sujeto, una capacidad atenuada. Está dentro de la clasificación actual de capacidad. Tenemos la tradicional, que son los incapaces absolutos, los incapaces relativos, que son los púberes solteros, que prevé el artículo 1280 del Código Civil. Tenemos los capaces relativos, que son los habilitados por matrimonio, que hoy en día está fijada en 16 años, la edad mínima para poder casarse válidamente en nuestro país. Tenemos los plenamente capaces, tenemos los incapaces absolutos por interdicción y tenemos los inhabilitados conformes al CGP. Entonces, de la lista tradicional que tenemos, agregamos los capaces progresivos, que son los previstos en el artículo 8 y concordantes del Código de la Niñez y Adolescencia. Son los menores que pueden comparecer por sí al proceso judicial a defender sus derechos, asistidos por un abogado, un curador ad litem. Tenemos también como nuevo a los inhabilitados conformes al CGP. Es decir, de la lista tradicional tenemos dos tipos de capacidad nuevas: los capaces progresivos y los inhabilitados conformes al CGP. Anteriormente a la creación de este nuevo tipo de capacidad, el juicio de incapacidad terminaba necesariamente o en una declaración de incapacidad absoluta o en una absolución del denunciado. Es decir, no había un término intermedio. O se declaraba incapaz a esa persona o se entendía que era capaz y esa persona se iba para su casa. La justicia y la ley entendió necesario fijar una nueva figura que fuera la llamada inhabilitación o interdicción parcial, que está habilitada por el artículo 437 del Código Civil, cuando habla de que puede ingresar cualquier tipo de interdicción, nos dice ese artículo, nos está autorizando legalmente la introducción de este nuevo tipo de capacidad. Nos habilita el artículo 437 a que podamos hablar de otro tipo de capacidad. Y en ese sentido el CGP la reglamenta.
El CGP la reglamenta. Ahora, ¿quiénes son los inhabilitados? ¿Son los menores de edad, como a veces ponen los estudiantes en los parciales o en los exámenes? ¿Son los presos? No, no son ni los presos ni los menores de edad. Son mayores de edad que padecen alteraciones mentales que no son tan graves como para ser declarados dementes, pero les impide administrar con normalidad sus bienes, su patrimonio. Es decir, mantienen la capacidad de obrar, que es la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de ejercer por sí los actos jurídicos, pero el tribunal les restringe parte de la libertad negocial y les designa un curador interino. Pero ese curador interino no va a actuar en régimen de representación legal, es decir, no va a sustituir a la voluntad de la persona, va a ser en régimen de asistencia, va a ser también un régimen judicial, pero de asistencia. Es decir, va a cooperar con la persona, pero no lo va a sustituir. ¿Qué pasa si esta persona firma un negocio jurídico o una escritura sin su asistente, sin su curador interino? En ese caso, la consecuencia va a ser la nulidad relativa para los actos patrimoniales que estén restringidos judicialmente. Los actos no limitados son válidos, pero debe actuar su asistente, debe firmar la escritura su asistente. Si esta persona, por ejemplo, quiere comprarse un auto, bueno, debe comparecer él con su asistente a firmar la compraventa del auto. Lo mismo si es una casa. Este instituto a nivel mundial, que existe en el derecho comparado, ha venido a satisfacer necesidades no solo de sujetos que tienen algún tipo de disfunción mental, psíquica, sino también para personas que padecen vicios, que por esos vicios su capacidad negocial es perjudicial no solo para ellos, sino también para su familia, como pueden ser los alcohólicos, los drogadictos, algunos tipos de ludópatas, que ponen en juego no solo su patrimonio, sino el de su familia. Entonces, como estamos en un instituto que rige el derecho de familia, se busca preservar también a la familia. Y este tipo de sujetos muchas veces cuando juega con su patrimonio también está jugando con el patrimonio familiar. También podemos hablar de algunos tipos de enfermos Down, que son discapacitados. Los discapacitados Down tienen grados. Hay grados que son incapaces absolutos porque no tienen capacidad de ejercicio plena, pero hay enfermos Down que pueden tener una capacidad disminuida, atenuada, y que pueden ingresar dentro de este estatuto de inhabilitación. Puede tratarse de una interdicción parcial, porque hablar de interdicción parcial o inhabilitación es sinónimo. Es decir, son personas que padecen ciertas anomalías para actuar en los negocios patrimoniales. La esfera de la capacidad de goce o de derechos, como dice Gamarra, no se altera, no influye. Pero debemos dejar presentes algunos preceptos que son fundamentales para entender al instituto, que lamentablemente no se conoce debidamente a nuestro derecho. Siempre participa un juez, es decir, siempre es el tribunal especializado en familia el que va a intervenir dentro del proceso de incapacidad.
Es decir, no hay un proceso nuevo para quien quiera ser declarado inhabilitado. Debe transcurrir el proceso de incapacidad, que tiene sus distintas etapas. Lo único que va a variar, el proceso de incapacidad está previsto en los artículos 439 a 449 del CGP. Bueno, dentro de esos artículos del 439 al 449 está previsto la inhabilitación, la facultad que tiene el tribunal como medidas de protección cuando hay peligro por el manejo de los bienes, de designar a un curador interino en régimen de asistencia que va a estar mientras se mantenga la condición que motivó el dictado de la sentencia. Si ese sujeto afectado por esa ineptitud luego la sobrepasa, la supera y se acredita judicialmente que esa ineptitud ya pasó, se mejoró, se puede presentar judicialmente ese sujeto y bueno, y la justicia va a realizar nuevamente una pericia y si se constata efectivamente que esa persona ya no tiene más esa ineptitud, se le va a revocar la resolución que dictó el tribunal y en su caso, esa persona va a pasar de tener una capacidad disminuida o atenuada a tener una capacidad plena como tenemos nosotros los que estamos presentes y escuchando esta jornada. Ahora, ¿este instituto se aplica a los menores? No. Este instituto se aplica a los mayores de edad o a los menores que estén habilitados por matrimonio. No se aplica a los menores púberes, es decir, a las mujeres mayores de 13 hasta los 18, o a los mayores varones de 14 a 18, no se le aplica. Se aplica para los menores púberes que estén habilitados por matrimonio, es decir, a los llamados capaces relativos, que están ubicados en nuestro Código Civil en los artículos 305 y siguientes, que se les adelanta la capacidad para que celebren ciertos actos jurídicos por el hecho de su matrimonio. Se les adelanta ciertamente la capacidad para que ellos celebren válidamente ciertos actos jurídicos. Pero volviendo al instituto de la inhabilitación, como está inserto el instituto dentro del proceso de incapacidad, a esa persona se le va a hacer un examen personal. Se va a hacer un informe médico en el cual se le va a informar al juez lo que los peritos pudieron estudiar e indagar en la persona denunciada, si esa persona es plenamente capaz, si esa persona es absolutamente incapaz, o sea, un demente, o si esa persona sí efectivamente tiene una capacidad disminuida o atenuada de obrar. Se le va a elevar un informe al juez de la causa o a la jueza de la causa en materia de familia. Y una vez recibido el informe, el tribunal tomará las medidas de protección personal del denunciado que considere convenientes para asegurar la mejor condición de éste, la suya y la de sus bienes y la de su familia. Ahí la sede va a dictar una resolución. Va a dictar una resolución y va a designar a un curador interino, que probablemente se respete la curatela legítima, como ustedes ya la mayoría han estudiado, y se siga el orden que establece el Código Civil sobre los llamados por la ley para ejercer la curatela. Seguramente que si tiene cónyuge, se designe a su cónyuge, que si tiene padres legítimos, sean estos, que si no los tiene, sean sus hijos mayores de edad,
Bueno, seguramente la justicia opte por ese orden de curatela legítima. Luego, el tribunal examinará personalmente al denunciado, por lo menos una vez. De la inspección personal que realice se elaborará un acta en la que se consignarán todos los datos que fueren útiles para dejar establecido el estado del denunciado. Es decir, hay dos informes. Primero el médico y después el jurídico del tribunal. Luego de que el tribunal eleve un informe al expediente, ya con el pericia médica anterior incorporada a ese expediente de incapacidad o de inhabilitación, en ese caso el tribunal tiene la facultad de administración provisoria de los bienes y de designación del curador interino. En ese caso, la persona va a estar protegida en su integridad, tanto personal como patrimonial, a la espera de la evolución de su enfermedad, sea una enfermedad mental o sea un vicio que perjudique su aptitud negocial. En cualquiera de los estados, el juzgado, a través del juez, va a someterlo a un régimen de asistencia y de administración de sus bienes, provisoria. Después se puede volver definitiva porque no evolucione el denunciado, o se puede levantar la medida de protección porque haya superado los inconvenientes que lo llevaron a estar en ese estado. Esto está todo previsto en el artículo 444 del Código General del Proceso, del CGP, que son las facultades del tribunal. El tribunal podrá siempre tomar las medidas de administración que considere conveniente para asegurar la integridad de los bienes del denunciado o su eficaz administración. Siempre. Las curatelas legítimas establecidas en los artículos 441 y siguientes del Código Civil serán respetadas, pudiendo el tribunal, por motivo fundado, regular los modos de su ejercicio. Ahora, vamos a hacer un ejercicio sobre el cuadro sinóptico de lo expuesto hasta el momento. Tenemos por un lado, ¿quiénes están sujetos al régimen? En interdicción total o plena, tenemos los dementes, los sordomudos que no se pueden dar a entender por la lengua de señas, y los impúberes. Ese elenco son incapaces absolutos, están previstos en el 1279. Después tenemos la inhabilitación o interdicción parcial, que son quienes padecen alteraciones mentales, pero que no son tan graves como para ser declarados dementes. En un caso, en la interdicción total, carecen de aptitud de obrar por completo. En el caso de la interdicción parcial, mantienen capacidad de obrar en la esfera patrimonial, pero restringida. En cambio, en la extrapatrimonial tienen capacidad plena. Es decir, en los asuntos en los cuales... Sí, pero sin alarma. En los asuntos en los cuales no se involucran el patrimonio, como puede ser, por ejemplo, la celebración de un matrimonio, en ese caso, la persona que esté declarada inhabilitada va a poder celebrar válidamente su matrimonio sin necesidad de que su asistente vaya al juzgado a firmar la autorización. No precisa autorización para casarse un inhabilitado, porque la inhabilitación solamente afecta la esfera patrimonial, no la personal, no la extrapatrimonial.
La interdicción total está regulada por el Código Civil uruguayo y procesalmente por los artículos 439 a 449 del CGP. La interdicción parcial está regulada íntegramente por el Código General del Proceso y ambos son régimen judicial. Ambos precisan necesariamente de resoluciones judiciales asentadas por un juez. ¿Cuál es el remedio para la incapacidad? Es el representante legal. Es quien va a representar a ese incapaz en todas las esferas, patrimoniales y extrapatrimoniales. Puede ser un curador interino si el trámite está en proceso, o uno definitivo cuando el proceso de incapacidad terminó. Cuando termina con la sentencia declarativa del juez, se va a designar al curador interino, es definitivo. Pasa de ser interino a definitivo. En el caso de la inhabilitación parcial, siempre estamos hablando de un curador interino. No tenemos curador definitivo en ese caso. En régimen de asistencia. ¿Cuál es la sanción para los actos realizados personalmente sin la debida firma y autorización? Para el caso de los incapaces, si el representante legal no firma, la nulidad absoluta. Ese negocio, de acuerdo al artículo 1560 del Código Civil, no va a acarrear ningún efecto jurídico. Va a ser nulo absolutamente, como si no hubiera existido. No produjo efecto jurídico ninguno ese acto jurídico. Si lo celebra el inhabilitado sin la asistencia de su curador interino, va a ser nulo relativamente. Es decir, si luego va el asistente y lo convalida, lo ratifica, lo autoriza, ese acto jurídico va a desplegar los efectos jurídicos correspondientes. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dentro de la incapacidad un acto jurídico celebrado con un demente natural que no ha sido declarado interdicto y ya ha fallecido? Ahí tenemos que ir al artículo 439 del Código Civil. Cuando el autor del acto ha fallecido y no fuera declarado interdicto, para anular ese contrato, ese negocio jurídico, es preciso que la demencia resulte del propio acto, es decir, por ejemplo, que se venda un auto que vale $20.000 en $10.000, sin motivo económico que justifique esa venta en un precio irrisorio, o que haya sido realizado luego de haberse denunciado esa incapacidad. Es decir, se presentó la incapacidad, pero todavía el proceso no había cumplido las etapas procesales necesarias e imprescindibles. En ese caso, además de probar que se había denunciado esa incapacidad, es necesario probar que la demencia existía cuando el acto fue plasmado. Es decir, que ahí se precisa prueba testimonial de vecinos, de amigos, de que digan de que esa persona era un demente y que no tenía ninguna sentencia de interdicción, pero que era un demente natural, no era un demente legal. Y en ese caso, si se logra probar que la demencia surge del propio acto o que fue realizado después de denunciada la incapacidad, debe probarse que el estado de demencia existía cuando se celebró el acto que se impugna. Es decir, que el acto del demente sometido a interdicción, cuando está vivo el demente y está interdicto legalmente, debemos aplicar el 438, inciso 1. Cuando es un acto de un demente no interdicto, es decir, de un demente natural, tenemos que ir al 438, inciso 2,
y probar con pericia y con testigos que la demencia existía públicamente en la época que se realizó el acto. Que la demencia al otorgamiento del acto era de conocimiento de la parte que co-contrataba y de los participantes del negocio. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que se traducen en el plano de la capacidad del sujeto entre los incapaces y los inhabilitados? Bueno, como ustedes ya saben, el demente no tiene aptitud para fijar domicilio, mientras que el inhabilitado sí puede hacerlo. El inhabilitado tiene su domicilio. El demente es irresponsable civilmente, por lo que por sus hechos responde su curador. Este precepto no es aplicable a los inhabilitados, en virtud de que ellos son capaces, por ende, son responsables de sus hechos. En tercer lugar, los actos que celebra actuando por sí mismo un sujeto sometido a interdicción total, en cuanto se trata de un incapaz absoluto, adolecen de nulidad absoluta. En cambio, los celebrados por un sometido a interdicción parcial, como ya lo dijimos, adolece de nulidad relativa. La condición de demencia de un sujeto extirpa por completo su voluntad, lo excluye de la vida comercial y jurídica. Y esto es lo grave. Lo que pasaba antes, que de repente un sujeto que no era absolutamente incapaz, se lo sometía a un régimen de representación legal de por vida, pudiendo él optar y decidir sus asuntos, y no pudiendo realizarlo porque la justicia lo había declarado incapaz. En cambio aquí, los magistrados tienen un recurso, que es la interdicción parcial o inhabilitación, para que ellos, para su mejor protección, obren asistidos, pero solamente en la faz patrimonial, porque para el terreno extrapatrimonial mantienen su capacidad plena. Es decir, tiene similitudes y tienen diferencias, y es un instituto, la inhabilitación, que viene a dar justicia al sistema, por lo que les decía anteriormente, porque hay gente que anteriormente había sido declarada incapaz absoluta y no lo era, estaba en un estado intermedio, circunstancia que actualmente no pasa por existir este instituto de interdicción parcial, que es admitido por el artículo 437 del Código Civil. No sé si hasta el momento hay algún participante que tenga alguna pregunta o redondeamos el tema. Escucho atentamente, porque la idea es que nadie se quede con ninguna duda ni ninguna pregunta. Bueno, buenas tardes nuevamente. Si alguien tenga alguna duda, nosotros habíamos coordinado con el doctor de dejar al final de, de su exposición unos minutos para clarificar esas lagunas, si es que quedó alguna con respecto a la exposición. No sé si alguien tiene algo que consultar. Muy buena la charla, profesor, dicen algunos alumnos. Martín. Bueno, muchas gracias. Estoy a las órdenes por si alguien quiere, bueno, hacernos alguna otra consulta, decir simplemente que el fin del estado de incapacidad, cuando la incapacidad es por razón de edad, cuando se llega a la mayoría de edad, que existe el instituto de la rehabilitación, es decir, que los declarados incapaces, si la incapacidad se supera, pueden ser rehabilitados y solicitan la rehabilitación al tribunal, así como pueden ser rehabilitados los inhabilitados, también los
los interdictos absolutos, que es raro que ocurra, porque normalmente son enfermedades irreversibles, pero bueno, teóricamente, en virtud del artículo 449 del Código Civil, se puede rehabilitar al sujeto, pero todos los efectos se producen para el futuro. Es decir, los efectos de la rehabilitación no son retroactivos, son solamente hacia el futuro. Después tenemos el matrimonio válido, que produce el adelanto de capacidad que hablamos en los menores de 16 a 18, que se convierten en esa categoría estatuida en los artículos 305 y siguientes de capaces relativos, que pueden celebrar válidamente algunos actos jurídicos. Y bueno, vuelvo a quedar a las órdenes. Doctor, tiene una consulta. Compañero tiene alguna duda, con mucho gusto trataremos de evacuársela. Doctor, sí. Hay una que dice, ¿cuáles serían las normas del CGP que regulan la inhabilitación? Serían los artículos 442 a 447. Dentro del proceso de incapacidad están insertos esos artículos que facultan al tribunal a declarar la interdicción y tomar las medidas de protección necesarias para el patrimonio de ese sujeto y el de su familia. Perfecto. Doctor, dentro de esos artículos, ¿vio? Bien. Doctor, más que nada, poder agradecerle a usted por su buena disposición, por exponer el tema de manera tan clara. Sin lugar a dudas que fue una jornada fructífera para los compañeros de primero que recién están cursando su materia y también para los que estamos un poco más avanzados en la carrera porque nos permite reafirmar los conocimientos aprendidos previamente, ¿verdad? Queremos pedir disculpas porque el Zoom llegó al máximo de 100 y a lo mejor hubo alguna persona que quedó sin entrar. El compañero Álvaro Daluz, quien es el secretario de académicos, resolverá esa dificultad para la próxima jornada. Y bueno, agradecerles a todos por la presencia. Sin lugar a dudas, fue una muy buena jornada, se disfrutó. Y bueno, estamos trabajando para brindarles siempre una educación de calidad, que es lo que todos nos merecemos como estudiantes. Sí. Y bueno, próximamente les estaremos brindando nuevamente otra jornada a todos ustedes para que la podamos disfrutar. Bueno, muchas gracias por todo. Excelente la atención, les vuelvo a reiterar, excelente la organización. La verdad que ha sido de gusto participar de este tipo de jornadas. Y bueno, a las órdenes como siempre, para ustedes, para los estudiantes en general de la facultad. Siempre estoy a las órdenes, ellos saben que me pueden hacer consultas permanentemente y con mucho gusto las respondo. Y bueno, despedirme y bueno, y a las órdenes. Doctor, recordarle a los compañeros que nosotros grabamos la jornada, ¿sí? O sea, tenemos en video todo lo dicho, para quienes quieran tenerla a disposición, porque sin lugar a dudas es un tema que se pregunta mucho en los parciales, usted siempre lo pregunta, siempre. Y también en el examen, para quienes no alcancen la exoneración. Así que a las órdenes para brindarles el video a todos aquellos que lo necesiten. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos.